descanso, les conceda paz, les conceda sabiduría y que ante todo se vea mostrando el amor de Dios en sus vidas, porque ese es el reto que tenemos nosotros. Recordemos los dos preceptos que nos enseñó Yeshua sobre los cuales se basa la Torá: amar al Todopoderoso con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Debemos aprender a amar al prójimo, a tratarlo con respeto, a tratarlo con consideración, respeto a ser corregido, respeto a ser llamado la atención, porque muchas veces no nos gusta eso. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, y no aprendemos a ejecutar órdenes, a ejecutar cosas, tendemos a confundir los roles, y eso demuestra una total falta de amor al prójimo. Y entonces, como dice la Escritura, si no se ama al prójimo a quien vemos, ¿cómo podemos decir que amamos al Dios Todopoderoso? Debemos mejorar todos y cada uno de nosotros todas esas cosas que desdicen realmente de que nosotros amamos a Dios y de que hay en nosotros el fruto del amor. Si reaccionamos mal ante cualquier observación, ante cualquier cosa que nos dicen, no podemos hablar de amor a Dios. Y hoy, antes de empezar el Shabbat, antes de empezar la enseñanza, quiero, amada familia, que todos reflexionemos. ¿Cómo ha tratado usted a las personas que están a su lado? ¿Cómo han sido las respuestas cuando le han dicho alguna cosa, cuando le han llamado la atención, cuando le han pedido por favor algo? Entonces reflexionemos de eso antes de empezar el Shabbat, porque es importante que hagamos esas cosas, porque si no, el Shabbat no tendría sentido, no tendría necesidad. ¿Cómo podemos nosotros pretender que a una persona se le respete si no se le respeta primero en la casa? Lo que se hace en la casa, eso trasciende en el nivel espiritual. Entonces valoremos nosotros lo que tenemos en la casa para que también el resto aprenda a valorarle. Si no, no lo va a valorar. Esa es la reflexión que queremos hacerlo antes de Shabbat, y tiene que ver con la enseñanza que va a realizarse el día de hoy, que tiene que ver con las transgresiones en el huerto, que no hubo amor al prójimo, pero tampoco hubo amor al Todopoderoso. En las dos líneas de la manifestación del amor se falló en el huerto del Edén. Estamos topando un poco de la porción de estudio de la semana anterior, porque eso es lo que es importante, es clave para este tiempo. Hay demasiadas cosas en el primer capítulo de Génesis que no se alcanza a estudiar semanalmente todos los temas. Ustedes aprovechen, estudien, lean todas las porciones que se envía diariamente para que puedan cubrir todos los temas, tantos temas que hay dentro de la Torá de nuestro Abacados. Entonces, el tema es que aprendamos a escuchar la voz. Pero ¿cómo puedo decir yo que yo escucho la voz del Padre Celestial si no escucho la voz de mi esposo, si no escucho la voz de mi autoridad, la voz de mi jefe, la voz de mi padre? Algo clave que pasó en el huerto tiene que ver con escuchar la voz. ¿Cómo puedo decir que yo escucho la voz de Dios si no escucho la voz del que vive conmigo, de mi autoridad, si es que no le hago caso? Si es que ignoro cualquier instrucción, cualquier cosa que se me dice, o reacciono mal cuando se me dice algo. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante una voz de una autoridad? A veces la familiaridad, daña las relaciones. La familiaridad en que tiende a confundir, a trasvasar roles, y nosotros debemos aprender a manejarnos en los roles. Un momento puede funcionar como esposo, otro momento puede funcionar como pastor, como ministro, como jefe, y eso es lo que nosotros debemos aprender a manejar los roles para el éxito de nuestras relaciones, para el éxito, para que nosotros funcionemos bien, porque a veces se traspapelan esos roles y se daña todo el sentido de la Escritura, se rompe toda línea de autoridad y ante todo no se muestra el amor a Dios. Si no se ama a quien se ve, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Si no escucho, no acato instrucciones a quien veo, ¿cómo puedo decir yo que yo escucho la voz de Dios? Primero, hay ciertas cosas que primero se ejecutan aquí en la tierra. Todo lo que se ate aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se desate aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces primero empiezan las cosas en el entorno más íntimo y en cómo yo me estoy comportando con el prójimo. Esos dos parámetros no podemos saltarnos. Y la voz
tiene mucho que ver con eso. Y hoy vamos a ver precisamente las voces, voces del Todopoderoso en el Edén, voz de la mujer, voz del hombre, voz de la serpiente. ¿Qué voz nosotros estamos escuchando? ¿Qué voz de lo que nosotros escuchamos cuando nos comportamos mal, cuando reaccionamos mal, cuando reaccionamos agresivamente contra las personas en forma verbal? ¿Qué voz es la que escucho yo? ¿Cómo estoy yo actuando? Porque todo es lo que hemos estado estudiando estos 15 días, influencia espiritual. Vamos a ver hoy las transgresiones en el huerto. Y quiero empezar la enseñanza del día de hoy con Salmos 29, desde el versículo 1. La Escritura me dice: Salmo de David al Todopoderoso. Oh hijos de fuertes, dad al Altísimo la gloria y la fortaleza, dad al Todopoderoso la gloria debida a su nombre, humillaos al Todopoderoso en el glorioso santuario. Escuchen voz del Altísimo sobre las aguas. Las aguas representan pueblos, naciones y lenguas, pero también representa la creación. Aguas aquí abajo y aguas arriba, Shamayim. Hizo tronar el Elohim de gloria, el Altísimo sobre las muchas aguas. Voz de Yahvé con potencia, voz de Yahvé con gloria, voz del Altísimo que quebranta los cedros, y quebrantó el Altísimo los cedros del Líbano, e hízolos saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de unicornios. Voz del Altísimo que derrama llamas de fuego, voz del Altísimo que hará temblar el desierto, hará temblar el Todopoderoso el desierto de Cádiz, voz del Altísimo que hará estar de parto a las siervas y desnudará las breñas, y en su templo todos los suyos le dicen gloria. El Altísimo preside en el diluvio. Miren, ¿quién estuvo en el diluvio? A la voz de cuál en esta semana vamos a estudiar la Parashá Noach, que tiene que ver con el diluvio. A la voz del Abacados se abrieron las cataratas del cielo, se abrieron las fuentes del abismo, a la voz del Padre. Y muchas veces el Padre habla a través de hombres, habla a través de la creación, habla a través de muchas cosas, y a veces yo estoy pensando que el Padre me diga algo, pero cuando escucho a alguien aquí, algo, no hago caso. ¿Cómo el Padre puede seguir hablando? ¿Cómo el Padre puede seguir hablando si yo soy sordo? ¿A quién estoy mirando? A la voz de quién estoy escuchando. Y más aún, si es una autoridad espiritual, si es del cónyuge, si es del padre, si es del jefe, si es una autoridad gubernamental, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces debemos saltar ese salto de vanidad, de orgullo del hombre, de soberbia, en que no quiere escuchar la voz. Se molesta porque escucha una corrección, se molesta porque escucha una instrucción. Eso debemos ver cómo está realmente el corazón, porque a veces podemos estar engañados y no estamos cumpliendo el mandamiento. Cuando nos ponemos como jueces sobre las demás personas, cuando los insultamos, los agredimos verbalmente, ¿qué papel estamos desempeñando nosotros? ¿Qué voz estamos soltando sobre las aguas? ¿Qué voz nosotros estamos poniendo sobre esas aguas? Porque todos nosotros somos aguas. Hemos estudiado el día jueves, estudiamos las aguas, que los impíos son como un mar en tempestad, que lanzan cieno, que lanzan lodo. Muchas veces gente que invoca el nombre del Señor es así, como un mar en tempestad, como un mar sucio que lanza heno, que lanza suciedad, que lanza inmundicia sobre las personas. El Padre habla para traer orden, el Padre habla para traer dirección. Y aquí en este texto vemos que el Altísimo preside en el diluvio. A su voz se abrieron las cataratas de los cielos, a su voz se abrieron las fuentes del abismo, se unieron las aguas de arriba y las aguas de abajo. A la voz del Todopoderoso, todo se sujeta a la voz del Padre, todo se sujeta a la dirección del Padre, excepto el ser humano, excepto el hombre que no quiere sujetarse porque quiere andar según sus designios, quiere hacer las cosas como él quiere hacerlas, no sigue instrucciones del Padre, no se somete a autoridad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que estamos honrando al Todopoderoso? ¿Cómo podemos decir, como dice aquí David, dice, voz del Todopoderoso, que todo su pueblo le honra, le dan gloria en su templo, le dan honra en su santuario, le dan honra en su Shabbat? ¿Cómo podemos decir eso? ¿Estamos realmente nosotros acatando la voz del Padre? ¿Estamos nosotros realmente acatando la instrucción del Altísimo? ¿Cuál fue el detonante para que el hombre sea expulsado del huerto?
¿Cuál fue el detonante para que el Todopoderoso no se manifieste sobre su pueblo en este tiempo? Porque hoy es un milagro que alguien escuche la voz de Dios, pero muchas veces no se hace caso, se distorsiona, se olvida de una instrucción del Padre. Si alguien el Padre le mandó a hacer algo, tiene que hacer eso todo el tiempo, y no solamente cuando le conviene, no solamente cuando le interesa, no solamente cuando está bien. Cuando el Padre manda una instrucción, hay que ejecutarla todo el tiempo. No hay excusas circunstanciales. La voz del Padre debe acatarse independientemente de las circunstancias. ¿Cuál es la tendencia a la naturaleza del ser humano? Acata la instrucción del Padre según la circunstancia, según su interés, según su bienestar. Pues la voz del Padre hay que acatarla en todo tiempo. Si estoy enfermo, si estoy lastimado, si estoy herido, si estoy en tiempos de júbilo, si estoy en tiempos de luto, etcétera, etcétera, lo que mandó el Padre hay que hacerlo permanentemente, y no solamente cuando yo estoy bien, cuando me siento bien o cuando escucho cosas agradables para mí. Si hay una instrucción del Padre de que usted honre, respete, cuide, trate bien a una persona, usted debe hacerle todo el tiempo y no solamente cuando le conviene. Amada familia, escuche esto, porque esto es clave para este tiempo si queremos pasar al siguiente nivel. Muchas cosas se estancan precisamente por eso, porque nosotros no escuchamos la voz del Padre. Si el Padre me mandó a hacer algo, pero he dejado de hacerlo, ¿cómo puedo pretender que me siga hablando más, que me siga instruyendo más cuando no cumplo una instrucción? Lo que el Padre habló, eso debe hacerse. El profeta Isaías, en el capítulo 46, él nos da una pista, y quiero leerles de esto. Isaías 46, desde el versículo 9 en adelante, dice: acordaos de las cosas pasadas, porque yo soy tu Elohim y no hay otro. Yo soy Elohim y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. El Padre no está repitiendo cada rato. El Padre dio una instrucción desde Bereshit, dio una instrucción desde el principio. Por eso es clave que entendamos los principios espirituales dados, especialmente en el libro de Bereshit, porque Él dice, conforme acá a la escritura que leímos del profeta Isaías, que Él anuncia lo por venir desde el principio. Es decir, ya anunció, ya dijo, y esa instrucción del Padre hay que ejecutarla. Estamos nosotros, la condición humana es que hay que estarle recordando constantemente las cosas que debe hacer, pero el Padre habló una sola vez y cuando el Rey habla hay que obedecerle. Si le mandó a instruir, si le mandó a ser guerrero, si le mandó a ser intercesor, si le mandó a ser escudero, evangelista, maestro, etcétera, etcétera, usted tiene que ejecutarlo eso todo el tiempo. No hay excusa dentro del reino, no hay horarios dentro del reino de los cielos. En el campo secular están 8 horas de jornada laboral, pero en el reino de los cielos se trabaja a tiempo completo y en toda condición en la que yo me encuentre. Y la tarea que se me asignó a mí únicamente cesará el día que yo muera, el día que yo deje de hablar, ese día se acabará mi misión. Pero mientras tanto, independientemente de cualquier afección espiritual, emocional o física, seguiré realizando mi trabajo y usted también tiene que seguir realizando su trabajo. No se trata de que se sienta bien. Amada familia, escuche la voz de Dios y cumpla lo que se le mandó a hacer. No se olvide, porque el ser humano tiene esa tendencia a olvidarse. Hoy una invitación a recordar qué le mandó el Padre que usted haga. ¿Por qué usted está en este tiempo? ¿Por qué usted está en esta congregación? ¿Por qué está usted escuchando la enseñanza? ¿Qué el Padre habló acerca de usted que debe hacer, que debe ejecutar? ¿Qué dice el Padre, lo que habló a través de sus profetas, a través de lo que habló Moisés acerca de la honra al Padre? ¿Qué dice la Escritura acerca de la ayuda al pobre, la viuda, el huérfano, el necesitado? ¿Qué dice el Padre acerca de Shabbat? ¿Qué dice el Padre acerca de las convocatorias, de los alimentos?
Cada vez que nosotros transgredimos una de esas instrucciones, estamos desobedeciendo la voz de Dios y también desobedeciendo las instrucciones que se nos ha dado, instrucciones particulares que se nos da cada uno a través de palabra profética o directamente el Padre a través de nosotros. Estamos cumpliendo esa voz del Padre, estamos escuchando la voz, porque es muy fácil decir, sí, el Señor me dijo. Y ahora el reto es, ¿lo está ejecutando? ¿Lo está cumpliendo? Porque de nada sirve que el Padre le hablase, le puede hablar millones de cosas si es que usted no cumple, si usted no ejecuta, porque usted no está desobedeciendo. Y la causa por la que el hombre salió del huerto fue precisamente por eso. Y vamos a poner fundamento bíblico para ver esto que generalmente no se lo ve, que se ve solamente que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y fue expulsado. Pero detrás de eso hay otras causas, hay otras cosas que están ahí. Vamos por favor al libro de Bereshit, capítulo 2, versículos 16 y 17. Bereshit o Génesis, a los hermanos que están conectados por primera vez. Y mandó, es decir, ordenó el Todopoderoso al hombre diciendo, hablando palabras, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. El Padre le habló y le dio una instrucción al hombre, al ser humano, Adán en el huerto, que podría comer de todo árbol menos de uno. Le habló, pero el hombre transgredió esa instrucción. Génesis 3, desde el versículo 7 en adelante, hasta el versículo 20 más o menos voy a leer. Después de que comieron, de que transgredieron esta instrucción, y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando usted desobedece una instrucción del Padre, usted queda desnudo. Cuando usted desobedece algo que le dijo el Padre que usted haga, usted queda en desnudez. Si le mandó una instrucción que le haga, por más pequeña que parezca, si usted no cumple, en ese momento usted queda en una situación de desnudez. Desnudez porque queda visible en el mundo espiritual y es sujeto de ataque también de los agentes opositores del reino, porque queda sin cobertura, porque lo único que le da cobertura al ser humano es la obediencia a la voz del Padre, la obediencia a la voz del Todopoderoso. Escucharon otra voz y ellos se abrieron sus ojos y se encontraron desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí vienen las excusas. Es que me dijo mal, me dio mal tono de voz, me alzó la voz, no me dijo en los términos adecuados, es que me trató mal, es que no me pagó a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Las excusas. Somos expertos en ponernos hojas de higuera, porque ya nos vimos desnudos, vimos que hicimos mal, pero no queremos reconocerlo, porque no escuchamos la voz del Padre, porque no estamos haciendo lo que se nos manda hacer en todos los niveles de las instrucciones del Padre. Entonces enseguida la autoexcusa y entonces me pongo estos vestidos de hojas de higuera y culpo al otro por mi reacción. Usted, amada familia, no debe culpar al otro por su reacción. Usted debe ver qué realmente hay en su corazón, porque no se trata de lo que le hagan los otros. El reino de los cielos es por qué reacciona usted de una manera, por qué usted actúa de esa manera. Ya basta de estarnos haciendo hojas de higueras y estando culpando a los demás de nuestras reacciones, cuando dentro de nosotros puede haber algo que no esté sano, que necesite algo que deba ser revisado. ¿Está escuchando la voz del Altísimo usted? ¿Está cumpliendo lo que se le mandó a hacer? Cuando no cumple, es desnudado. Y ahí vienen las hojas de higuera. Continuemos. Y oyeron la voz del Todopoderoso que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia del Altísimo entre los árboles del huerto. Y llamó el Altísimo al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre ya había pecado, pero todavía seguía escuchando la voz de Dios. Quebrantó una palabra del Padre, pero todavía seguía escuchando. Que siga escuchando a Dios no quiere decir que sea agradable delante de Dios. No quiere decir que no haya quebrantado instrucciones del Padre. Aquí Adán y su mujer, y la Escritura dice, escucharon los dos. Ellos desobedecieron una instrucción, y ya vamos a ver eso, pero todavía seguían escuchando al Padre. Entonces,
yo no puedo ponerme aquí y pensar porque escucho la voz del Padre estoy bien. Debe ser una revisión total. Por eso esta pregunta que estoy repitiendo frecuentemente en esta enseñanza, ¿está usted obedeciendo la instrucción del Padre? ¿Está haciendo lo que se le mandó a hacer a usted o no lo está haciendo? ¿Está guardando las espaldas o no está guardando las espaldas? ¿Está cumpliendo a fidelidad lo que se le mandó a hacer? Su llamado. Si es adorador, está adorando. Si no, usted está en desobediencia. Pero el Señor me habló hace 2 minutos, sí, pero ¿qué le dijo hace 5 años? ¿Qué le dijo hace 10 años? ¿Está cumpliendo la misión que se le encomendó? Aquí ellos escuchaban, pero desobedecieron. Entonces, que escuche no le califique en grado de santidad, no le califique en grado de perfección. Ojo con eso. Y peor si es que no escucha. Versículo 10, Bereshit 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y él le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Altísimo le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Altísimo dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y escuchen al hombre, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. ¿Cuál fue el reclamo al hombre? Por cuanto escuchaste, obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces el Padre, ¿qué le está diciendo? Tú desobedeciste mi voz. La primera transgresión en el huerto, la transgresión más fuerte por la que fueron expulsados del huerto fue porque desobedecieron la voz del Altísimo, porque no escucharon su voz que les dijo, no comerán de ese huerto. La mujer escuchó otra voz. Adán escuchó la voz de su mujer y se olvidaron de la voz del Padre, pero todavía seguían escuchando a Dios. Sin embargo, ya estaban en condición de desobediencia porque no escucharon una instrucción anterior. Sea sabio y empiece a recordar las instrucciones anteriores que usted recibió, porque si usted no hace eso, usted está en desobediencia. El Padre le dijo, muy bien, porque tú escuchas otras voces que te hacen desobedecer a mi voz. Usted puede escuchar la voz que le susurra el enemigo, la voz de su alma. Usted puede escuchar ese tipo de voces que le llevan a quebrantar una voz del Padre, una instrucción dada del Padre a su vida. Lo que pasó en el huerto fue que no se escuchó la voz del Padre. ¿Qué tiene que ver con esto, con esta época? ¿Qué tiene que ver esto con las instrucciones del Padre? Porque a través de la voz del Padre también le dijo fuera. Porque a través de la voz del Padre las cataratas de los cielos fueron abiertas, la fuente del grande abismo fue abierta y vino juicio por el diluvio. El Padre viene, palabra suya viene a traer bendición, pero palabra suya puede venir también a traer juicio sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Escuche la palabra del Padre. Miren, la voz de la mujer le llevó
para que luego ellos estén en situación de vergüenza, para que luego ellos estén en situación de pecado, sean avergonzados, estar fuera del Padre. Por eso se cubrieron con higuera, porque quien desnudó fue primero entre ellos, entre los cónyuges se desnudaron. Ahí se desobedeció la voz del Padre cuando la mujer no escuchó la instrucción del Padre, no la obedeció. Entonces ahí ella empezó a desnudar a su esposo, le hizo caer en vergüenza y luego estuvo en vergüenza ante todo el resto. La primera vergüenza nace en la casa. Esa ahí tal cual está en el modelo del Edén. Así es, como le trata al cónyuge, así le tratan los demás. ¿Cómo puede decir que valore a su cónyuge si es que usted no le valora? ¿Cómo puede decir que valoren a los pastores si usted no valora a su pastor? ¿Cómo puede decir que valoren a las autoridades si nosotros no valoramos a las autoridades? La desnudez empieza en la casa. Y el ejemplo lo tenemos en el huerto. Algo que pasó dentro, luego fueron expuestos los dos afuera, fuera del huerto. Porque en el mundo espiritual eso trasciende. Hay agentes que llevan esas cosas. Porque sobre los ojos de los creyentes están muchísimos ojos, y muchos ojos no para bendecirle, no para darle una voz de aliento, una voz de apoyo, sino para criticarle, para murmurarle, para ver que usted caiga, para regocijarse cuando usted caiga. Entonces debemos ser sabios y muy prudentes. ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué usted está con una persona? ¿Por qué usted asiste a una congregación? ¿Por qué está usted en un lugar de trabajo? ¿Qué le dijo Dios respecto a eso? Entonces cumpla esa instrucción de Dios. La voz de Dios se desobedeció en el huerto. Eso fue lo más terrible, pero fue consecuencia de ¿qué? Primer mandato que quebró Adán y su mujer: no tener otros dioses delante de sí. Escucharon a la serpiente, porque la serpiente también es Elohim. Escucharon a la serpiente. ¿Qué otro mandato quebrantaron? No honraron al Padre, porque desobedecieron la voz de Él. ¿Qué otro mandato quebrantaron? No robar. Tomaron algo que no les pertenecía. David, cuando cortó el manto de Saúl, él se arrepintió. Él se sintió como que hubiese matado al rey Saúl. Cortar el manto es tratar mal, insultar, agredir también. No honró ni a Adán ni su mujer al Abacados. ¿Qué otra cosa quebrantaron ellos? El mandato de no codiciar. Codiciaron del fruto del árbol prohibido y vieron que era bueno la mujer para alcanzar sabiduría. Entonces, miren, estas cosas llevaron a lo otro. ¿En qué culminó? ¿Cuándo empezó todo esto? Solamente al escuchar una voz diferente le llevó a quebrantar una sucesión de mandamientos. Y la voz del Padre y el reclamo del Padre al hombre es: por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer. Es grave no escuchar la voz del Padre, no escuchar la dirección del Padre. Miren, así se le paren de cabeza. Así su esposo, su esposa no le cocine, se enoje, los hijos se enojen, los amigos se enojen, los hermanos se enojen, los hermanos se vayan. Usted debe escuchar la voz del Padre. No puede escuchar la voz de otros. Escuchar, valorizar el consejo, sopesarle a lo que diga el Padre, sí, pero si usted está en un nivel de autoridad, su deber es escuchar la voz del Padre. Sí, tener consejeros, escuchar consejo, escuchar dirección, pero quien tiene la última palabra es el Dios Todopoderoso. Toda persona que esté en autoridad debe primero escuchar al Padre, porque de eso depende muchas cosas. La voz del Padre. Escuchaste la voz de tu mujer y por eso entonces comerás del pan con el sudor de tu frente. La tierra te va a producir cardos y espinas y la tierra será maldita. Volverás al polvo de la tierra de donde fuiste tomado. Mire cuántas cosas vinieron en contra del hombre por no escuchar la voz de Dios,
Por eso, amado varón, usted debe conectarse y empezar a escuchar la voz del Padre Celestial, porque sobre usted va a haber demanda, porque sobre el varón que es cabeza hay demanda, que debe tomar la autoridad y la comunión con el Padre y seguir las instrucciones del Padre. Es valiosa la ayuda de la mujer, pero no es mandatoria, no es definitiva. La única voz definitiva sobre el varón y sobre una autoridad espiritual es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es importante, clave, que usted siempre esté en comunión y usted haga lo que se le instruya, porque muchas veces la gente no le va a entender. Muchas personas no le van a entender, pero recuerde que no se trata de estar bien con la gente, se trata de estar bien con Dios. Y a la larga se verán las cosas, a la larga se verán los procesos. Muchas veces no sabían por qué Moisés hacía ciertas cosas, pero a la larga se vio que era bueno porque había una meta, un propósito que el Padre le dijo a él. Características de los hombres del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob era escuchar la voz del Abba, escuchar la voz del Todopoderoso. Fue grave lo que Adán hizo en el huerto, el no escuchar la voz de Dios. Y hay muchos textos, muchos versículos acerca de escuchar la voz del Todopoderoso. El Padre reclama en Salmos 81:11. Mi pueblo no escuchó mi voz, e Israel no quería nada de mí. Miren qué triste el corazón del Padre. Mi pueblo no escuchó mi voz. Mis hijos, mis hijas han recibido instrucciones, han recibido direcciones y no las están cumpliendo. Han recibido palabra profética sobre las cosas que deben hacer. Yo les he hablado directamente, pero no están haciendo eso. Tienen mandamientos, preceptos, estatutos, decretos y no los están cumpliendo. Yeshua, Moisés más atrás, ¿qué le dijo el Todopoderoso a Moisés? ¿Y qué comunicó Moisés al pueblo en el libro de Devarim capítulo 18? Profeta como yo les levantaré el Señor, a él oíd. Con Yeshua en la transfiguración, en Mateo 17, ahí cuando vieron con Moisés y Elías, ¿qué dijo la voz del cielo, la voz del Abba? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Yeshua dijo, esta palabra que yo hablo no es mía, sino de mi Padre que me envió. Esta doctrina no es mía, sino de mi Padre. Entonces, Yeshua también en Juan 17 dijo, Padre, yo no oro solamente por estos, sino por los que escucharán la palabra de los que están aquí. Es decir, en otro tiempo el Padre hablaba a través de sus profetas, pero hoy está hablando a través del Hijo, a través de Yeshua, seguir las enseñanzas de Yeshua. Y esas enseñanzas de Yeshua es lo que está contenida en el Evangelio del Reino. Entonces nosotros debemos aprender a escuchar esas varias dimensiones, niveles de manifestación de la voz del Padre, que puede darle a través directamente a usted, puede darle directo a través de palabra profética, puede darle a través de palabra de ciencia, puede darle a través de palabra de conocimiento, puede darle también a través de las instrucciones de los mandamientos. Hay varios niveles de la voz del Padre, pero lo que es más fuerte, más dura, una transgresión más fuerte, es que usted desobedezca lo que se le dijo a usted directamente. Eso es mucho más fuerte, sin decir que el otro sea pecado más leve, pero es más responsabilidad sobre uno desobedecer la voz del Padre. Miren, no le reclamó por las otras cosas, que no le honró, etcétera, etcétera, que codició. Le dijo, porque escuchaste la voz de tu mujer, escuchaste la voz de otra persona, te alejaste de mí. Mi pueblo no quiere oír mi voz. Mi pueblo no escucha mi voz. Están haciendo según el deseo de sus corazones y no según mis instrucciones. Qué triste el corazón del Padre cuando un pueblo no escucha y no cumple la instrucción, porque Shema no solamente es de escuchar, porque muchas veces nos alegramos en escuchar algo, pero deberíamos alegrarlo en cumplirlo. Porque muchos solamente están alegrándose en que escucharon, pero no están en la segunda etapa de alegrarse en cumplir lo que escucharon.
ahí hay más regocijo. Y le invito a que usted empiece a cumplir lo que usted escuchó. Y no se olvide, aún en las circunstancias más difíciles, aún en las circunstancias de extrema presión, no se olvide, porque ¿qué es lo que le pasó a Moisés? Ustedes ya conocen, yo no les voy a mencionar. Cuando por la presión reaccionó de manera diferente a su naturaleza. Vamos a ver, por favor, unos textos de cuán importante es la voz del abacados. Devarim o Deuteronomio 13:4. En pos del Todopoderoso vuestro Elohim andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. También es instrucción de escuchar su voz. Y a él serviréis, y a él os allegaréis. La voz del Padre importante. Génesis, Bereshit 26:5. Porque Abraham, obedeció mi voz y guardó mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham guardó, obedeció la voz del Padre. Vete de aquí, vete de tu tierra y de tu parentela. Haz esto, entrégame a tu hijo, etcétera, etcétera. La voz de Dios. Pregunta, nuevamente, ¿usted está haciendo lo que la voz de Dios le dijo? O lo que es peor, otra pregunta, ¿escucha usted la voz de Dios? Si no escuchamos la voz de Dios, ¿cómo nos podemos mover? Éxodo 15:26. Shmot, Éxodo. Y dijo, si escuchas atentamente la voz de tu Elohim y haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos, guardas todos sus estatutos, no pondré ninguna de estas enfermedades sobre ti, las que he traído sobre los egipcios, porque yo soy el Señor que te sana. En otras versiones dice tu sanador. Si escucha la voz, y vamos a algo más fuerte todavía. Deuteronomio 28:1 y 2. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Yahvé tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Altísimo tu Elohim te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando escuchares la voz de Dios. Requisito principal, sí, obedecer mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, pero también escuche la voz de Dios. Y aquí en el versículo 2 dice, estas bendiciones te alcanzarán y te perseguirán cuando obedecieres la voz de Dios. La voz de Dios contiene también a los mandamientos están dentro de la voz de Dios. Pero la voz de Dios es mucho más general de lo que está aquí en la Escritura. Y ya vamos a ver si es que el Padre habla hoy o no. ¿De qué manera habla el Padre hoy? Las bendiciones le perseguirán y le alcanzarán si es que usted obedece la voz de Dios. Pero si no obedece la voz del Altísimo, ahí es otra cosa. Devarim 28:15. Y será, si no oyeres la voz de tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Miren, si obedece la voz, las bendiciones le perseguirán, le alcanzarán. Pero si no obedece la voz, las maldiciones vendrán. ¿Por qué pasan muchas cosas negativas? ¿Por qué hay cosas que se estancan? Porque no está escuchando la voz del Altísimo. Devarim 28:45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. ¿Qué le dijo Adán? Maldita será la tierra por tu causa. Espinas y cardos te producirán. Comerás el pan con el sudor de tu frente. ¿Por cuánto? Escuchó una voz diferente. Aquí dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Versículo 62.
y quedaréis en poca gente, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de tu Dios. Lea el capítulo 28 de Devarim y para que vea las consecuencias de obedecer la voz y las consecuencias de desobedecer la voz. Es clave, determinante escuchar la voz del Padre. ¿Qué es lo que Él nos ha hablado? ¿Qué es lo que Él nos ha dicho? Cumplamos eso porque eso está sobre toda instrucción. Recordemos lo que le pasó al profeta joven, y era profeta. Es que yo soy profeta, entonces me creo a alguien superior. El profeta joven recibió voz de Dios. Irás de ese lugar, profetizarás, pero no tomarás de alimento, no beberás agua y regresarás por otro lugar. No escuchó la voz del Padre, escuchó otra voz de un profeta también. ¿Y qué pasó? Murió. Claros ejemplos de lo que pasa cuando no se escucha la voz del Padre. Debemos escuchar la voz del Padre. ¿Por qué? Porque es determinante, es clave, es importante que nosotros hagamos estas cosas. Y como dice, como está escrito en Salmos, como lo dice también el apóstol Pablo, si oyeren hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué no pone por obra lo que se le mandó? Porque su corazón está endureciéndose. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Le mandó que haga algo y no lo está haciendo. Está endureciéndose el corazón. Es claro el mensaje. Veamos esto. ¿Por qué nosotros no debemos de endurecer nuestros corazones? Salmos 95, 7, del 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Hoy si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probándome y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué no alcanzan un reposo del Padre? Porque no escuchan su voz, porque no la ponen por obra, porque no están acatando las instrucciones del Padre, la misión que se les mandó. ¿Por qué Jonás tuvo que ser tragado en el vientre del gran pez? Porque no escuchó la voz del Padre. Estaba enojado. ¿Cómo van a salvarse esos impíos? ¿Cómo voy a decirle palabra profética para que se salven los de Nínive, que oprimían, que asaltaban, que algunas veces los hacían tributarios? No siguió la voz del Altísimo. Endureció su corazón y ¿qué le pasó? Si oyeren hoy su voz, si hoy viene a su memoria algo que el Padre le mandó a hacer, no endurezca su corazón. Amado hermano, amada hermana, hágalo. Hay muchos ministros de Dios, hay muchos profetas de Dios que están escuchando este día esta enseñanza, pero que no están haciendo lo que el Padre les mandó a hacer. Hacen ciertas cosas, las que les conviene, las que les interesa, pero cuando son puestos a prueba, se olvidan de la palabra de Dios. Y yo le invito a que usted cumpla la palabra de Dios, porque cuando usted cumple la palabra de Dios, Él va a cumplir con usted, Él le va a honrar a usted. Pero si usted no cumple la palabra del Padre, usted va a estar, primeramente, con un corazón endurecido y usted va a estar desnudándose espiritualmente. Es decir, sin cobertura, por cuanto no escucha la voz del Padre. ¿Qué le dijo Dios a usted que haga? ¿Cuántos pastores están de vacaciones hoy? ¿Cuántos maestros han dejado a un lado el manto magisterial y no lo están ejerciendo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero es que a mí no me toman en cuenta, a mí por acá no es eso, eso es hojas de higuera. Haga lo que el Padre le mandó a hacer, su propósito por el cual usted está vivo hoy,
está viva hoy. ¿Qué es lo que le mandó a hacer? No hay reposo, porque endurecen el corazón, porque no hacen la voluntad del Abacados. Hebreos 4, del 1 en adelante, del 1 al 13. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. En otras versiones dice, se nos dio la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? Ya vamos a ver a quiénes. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que lo oyeron sin mezclar la fe. Empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó el Altísimo de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Así que, pues, que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Miren, muchos no entraron por no ir con emuná a la palabra del Padre, por desobedecer, por endurecer el corazón, no entraron en un reposo, en uno de los niveles del reposo. No entraron en Menujá, no entraron en Noach. Y mañana vamos a estudiar la generación Noach, la generación del reposo. Gente que escucha y pone por obra la palabra del Abacados. Cuatro, 7. Determina otra vez un cierto día diciendo a través de David, hoy después de tanto tiempo como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, hay otro reposo diferente al reposo que les dio Yehoshua o Josué, que ese reposo es Menujá. Hay otro reposo en el que debemos entrar. Y ese reposo es Noah. A ese reposo debemos entrar y ese reposo estudiaremos el día de mañana. Pero si oyeren hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ustedes creen que fue fácil para Noé, cuando no había lluvias abundantes, no había tornados, no había huracanes, empezar a hacer el arca? Planear y escoger tanta cantidad de animales, 7 de animales limpios y una pareja de animales no limpios. ¿Usted cree que fue un trabajo de la noche a la mañana de leerse 5 o 6 capítulos? No, ese fue un trabajo arduo. Y de Noé se dice que era pregonero de justicia, es decir, él anunciaba el evangelio, llamaba a arrepentimiento, pero no le escucharon, no tuvieron emuná, no escucharon. Noé en cambio escuchó y lo hizo. Y por causa de que él escuchó, entró toda su casa. ¿Qué ventaja tiene usted cuando escucha y hace la palabra del Padre? Usted y su casa entrarán en el arca. Generación Noach, generación que introduce en el arca a sus familias. Eso se necesita el día de hoy. No endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo del Altísimo, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como el Altísimo de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra del Altísimo es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo por la palabra del Padre. Todo se manifiesta ante la palabra del Padre. Así es que no endurezcamos nuestros corazones y hagamos lo que nosotros debemos hacer. Hagamos las cosas que el Abacados quiere que nosotros hagamos. Y ahora, ¿qué tan importante es escuchar la voz del Padre?
¿Habla o no habla el Padre? Vamos a ver que sí habla el Padre y por qué es necesario escuchar las instrucciones del Padre. Joel 2:28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Profetizarán los hijos y las hijas. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas, la luna en sangre. Esto estudiamos el día miércoles, ¿qué significa, verdad? Antes de que venga el día grande y espantoso de Todopoderoso. Y sucederá que cualquiera que invocare el nombre del Altísimo será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Todopoderoso ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Él habrá llamado. Dice que toda carne profetizará, que todos los hijos y las hijas profetizarán. Esto empezó a cumplirse, esta profecía en Hechos 2, ¿verdad? La promesa del Ruach del Padre. Para este tiempo es eso. Entonces, esta es una generación llamada a profetizar. ¿Y qué implica que sea llamada una generación llamada a profetizar? Que escuche la voz de Dios y que la ejecute y que la ponga por obra, porque eso va a marcar diferencia, porque hay muchos que escuchan pero no la ponen por obra. Muchos reciben instrucciones y no la ponen por obra, no la cumplen, no la llevan, etcétera, etcétera. Para poder profetizar es necesario escuchar la voz del Padre. Y es más, en Amós 3, dice Amós 3 desde el versículo 1, oíd esta palabra que ha hablado el Altísimo contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente los he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Usted es escogido, usted es llamado por el Abacados, cogido de las naciones, de los sitios donde hemos sido dispersados, donde habitamos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Aquí está dando ejemplos de la ley de causa y efecto. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual no haya hecho? Es decir, todas estas cosas pasan, pero hay una causa. El león no ruge si es que no hay presa. El ave no cae en la tierra si es que no tiene lazo. Se toca la trompeta en la ciudad y el pueblo se alborota porque hay una causa y hay un efecto. Y aquí dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Todos estamos llamados a profetizar según Joel 2. Esa palabra ya se cumplió en la época de Yeshua y viene cumpliéndose desde esa fecha hasta el día de hoy. Y el Señor no hará nada sin antes revelar. Muchas cosas son reveladas, pero no actuamos. Muchas cosas son reveladas y no nos movemos. No escuchamos la voz del Padre. Sí, Él es la revelación total, Yeshua es la revelación total, pero en su primera venida dio una parte de la revelación. Todavía hay un camino hasta la segunda revelación de Yeshua, que ya no veremos oscuramente como a través de un espejo, sino veremos claramente, cara a cara. 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Hoy la palabra del Hijo que se vino a manifestar hace 2000 años y a través de sus apóstoles permaneció hasta fines del siglo I y de ahí en todos aquellos que van tomando el Evangelio del Reino, el Evangelio sin contaminación, lo que predicó Yeshua. El Padre no ha dejado de hablar. ¿Qué es lo que ha pasado?
que una generación se ha vuelto sorda y que una generación escucha, cumple parcialmente y luego se olvida. Lo que da el Padre es a largo plazo, con una proyección larga para su vida. Porque los dones y los llamamientos son irrevocables, pero también las responsabilidades y las comisiones dentro del reino son irrevocables. Si el Señor habla, ¿quién no profetizará? Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y ellos profetizarán. Es necesario que se levante esa generación profética para que se conecte con la voz del Padre, para que se conecte con lo que dice Isaías 46, que Él es el que anuncia lo por venir desde el principio. En Isaías 49 Él también dice, pregúntenme acerca de las cosas por venir. Yo haré todo lo que he dicho, mi voluntad se cumplirá. Él ya habló desde los tiempos antiguos y habló desde Bereshit. Entonces conectémonos con la voluntad del Padre y movámonos en esa dirección. Conectémonos con la palabra del Padre y movámonos en la dirección de obediencia. Conectémonos a través de tiempos de intimidad y hagamos lo que se nos diga que hagamos. Y hagamos lo que ya se nos dijo que hagamos. Porque hay muchos que se les dijo cosas que hagan, pero no las están cumpliendo. Se olvidan de eso. Hoy la invitación es a reflexionar sobre nosotros mismos y dejémonos de estar fijándonos en los demás y estarles culpando a los demás, como Adán, la mujer que tú me diste. Y el Señor le dijo, no es que la mujer que te di, es que tú escuchaste otra voz, no escuchaste la voz que te llama que ames, no escuchaste la voz que te llama que honres. Escuchan otras voces y no cumplen lo que está en la palabra del Padre y lo que se les dijo ante todo, porque sobre los mandamientos hay la estructura, la comisión particular que usted le dio, la misión que tiene que hacer, ir a dejar una palabra a alguien, ir a hacer una cosa, emprender algo, etcétera, etcétera, predicar, evangelizar, abrir una fundación, qué sé yo, tantas cosas que le manda el Padre, pero usted empezó y ya se ha olvidado, y hay muchos que empezaron pero se olvidaron, dejaron el camino a medias. Otros ministros que dejaron sus llamados ministeriales y hoy que se levanten esos maestros, esos ministros, esos pastores, esos profetas de Dios que están en stand-by. Es necesario que se conecten y hoy que su espíritu se conecte con la voz que les llamó y que el Padre mismo traiga memoria lo que les dijo la comisión y empiece a cumplirle. Si hoy oye su voz, no endurezca su corazón, empiece a moverse para que pueda entrar en niveles de reposo. Lo más grave del huerto fue que no escucharon la voz del Padre. Y si no escucharon la voz del Padre, no hubo teshuvá, no hubo arrepentimiento. Porque solamente la comunión, el escuchar la instrucción es lo que me trae arrepentimiento. Porque Adán pudo decirle, perdóname, quebranté tu instrucción. Pero él escuchó otra voz. Hoy le invito, amado hermano, hermana, que usted escuche la voz de Dios, que recuerde lo que se le dijo, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que está dejando de hacer, qué es lo que está haciendo a medias. Si alguien está cumpliéndolo, gloria al Padre, qué bueno, me alegro porque sí hay gente que lo está haciendo, pero los que no lo están haciendo les invito a reflexionar y todos absolutamente reflexionemos si estamos haciendo lo que el Padre nos mandó hacer o no. Porque eso es determinante, clave para este tiempo, que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Abacados que está en los cielos. Va a haber siempre oposición, va a haber siempre dificultad, van a venir siempre susurros que le van a querer decir cosas, pero usted debe cumplir lo que el Padre le mandó a que cumpla. Y dentro de esas cosas está su propósito, porque su propósito no es solamente leer la Biblia. Cumpla la comisión particular que el Padre le mandó a hacer. Si oyeren hoy su voz, entonces entrarán a un nivel de reposo. Si oyeres su voz y guardases mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán por cuanto obedeciste la voz de tu Dios, la voz de tu Señor, la voz de tu Padre Celestial. Hoy
es tiempo de reflexión, de reconexión, porque en el huerto la causa de la salida, la principal causa de la salida, la que pone el Padre ahí, con la cual confronta a Adán es que escuchó una voz diferente, no escuchó la voz de Dios, se olvidó de lo que se le dijo. Hoy usted recuerde qué se le dijo y qué es lo que usted debe cumplir, qué es lo que usted debe ejecutar, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él ha hablado, y si el rey habla, ¿quién no profetizará? Y si el rey habla, ¿quién no obedecerá? Tiempo de que se levanten, de que esos oídos, de que esa memoria sea abierta, sea refrescada, para que nosotros nos conectemos con lo que nos dijo el Abacados y tengamos la humildad, tengamos la mansedumbre de reconocer si es que hemos quebrantado o no hemos quebrantado la voz de Dios, para que seamos hijos que le honran a Él, porque Adán quebrantó la voz que le dijo no comas de ese árbol, pero todavía seguía escuchando la voz, porque la misericordia del Padre no la podremos entender, igual su justicia tampoco. Le seguía hablando, pero le dijo fuera del huerto, y aún después de fuera del huerto todavía le seguía hablando, pero ya quebrantó. No seamos como Adán, no esperemos hasta que nos mande fuera del huerto. Teshuvá a tiempo, arrepentimiento a tiempo. Adán cargó con la culpa mucho tiempo, pero no hizo teshuvá. Hoy en la tarde tuvimos una enseñanza acerca de ese tema. La voz del Padre. Y quiero terminar, antes de realizar la cena de Shabbat, recordando lo que está en Salmos y lo que dijo el apóstol Pablo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Clamemos para que el Padre nos dé un corazón de carne, que cambie nuestro corazón como David, que cambie nuestro corazón, que ponga un nuevo espíritu, un espíritu recto de nosotros, ponga de su ruach sobre nosotros. A veces queremos más cosas del Padre, pero no cumplimos lo que se nos dijo. No cumplimos lo que se nos mandó a hacer. Parece algo simple, pero si el Padre habló, eso es importante para el Padre. Si el Padre le dio una instrucción, eso es importante para el Padre y usted debe cumplirla y usted debe ejecutarla. Amada familia, amado hermano, amada hermana, que el Todopoderoso nos dé esa mansedumbre, esa sabiduría y ante todo nos refresque la memoria para que recordemos qué es lo que se nos asignó a cada uno de nosotros. Si el Padre le ordenó que haga un pacto conyugal, guarde ese pacto. Si le mandó honrar un manto, honre ese manto. Si le mandó honrar una casa, honre esa casa. Debemos ser prácticos como el Padre quiere que seamos prácticos. Las cosas del día a día, esas son muy importantes para nuestro Padre Celestial. Él no las deja de lado. Parece muy simple, pero si el Padre habló, yo tengo que obedecer su voz. Así es que le invito a mi amada familia a que obedezca su voz. Y hoy vamos a hacer la cena de Shabbat precisamente para eso, para que el Padre abra nuestros oídos, abra nuestros corazones. Amado Abba poderoso, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu fidelidad es para siempre. Bendito Padre Celestial, eres digno de gloria, eres digno de alabanza y eres digno de adoración. Te damos gracias, amado Abba Kadosh, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu fidelidad es para siempre. Te damos gracias, Padre amado, por la provisión del pan, por la provisión del vino, la provisión perfecta en esta semana que ha sido para nuestras vidas. Rey de gloria, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, porque muchas veces nosotros no es que hemos dejado de oír tu voz, es que nos hemos olvidado de poner por obra tu voz, la instrucción, la comisión que tú nos diste. Hoy, Padre amado, que sea un tiempo de reconciliación, porque está escrito que no solamente de pan viviremos nosotros. Y hoy en esta cena de Shabbat, que recordemos eso, Padre amado, que no solamente viviremos de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y en tu boca viene una instrucción para mi vida, una instrucción para mi esposa, una instrucción para mis generaciones, una instrucción para Casa de Reconciliación, una instrucción para todas las familias que nos están escuchando, Padre amado, que ellos empiecen a moverse en la instrucción que tú les has dado, que si dejaron de hacer lo que tú les mandaste hacer, hoy, Padre
amado, que nuestro corazón se vuelva hacia ti para cumplir lo que nos mandaste hacer, para que nosotros hagamos las cosas, Padre amado, y que también, Señor, te escuchemos a ti, pero también empecemos a escuchar, Señor, a nuestras autoridades, a las autoridades espirituales, a las autoridades civiles, a todo tipo de autoridad que siempre vamos a tener, Padre amado, porque tú quieres que nos movamos en todas esas dimensiones. Hoy que venga sanidad para nosotros, para que seamos mansos, humildes y podamos poner por obra todo aquello que tú estás demandando para este tiempo, porque nos estás pidiendo más santidad y en esa medida de santidad seremos confrontados cada día más, Padre amado. Rey Todopoderoso, Rey bendito, hoy queremos bendecir a todos aquellos, Señor, que procuran nuestro mal, a todos aquellos que ponen lazo para que caigamos, a todos aquellos que lanzan palabra difamatoria, palabra de calumnia, que tienen celo, envidia, que buscan nuestra caída, Padre amado. Hoy decidimos bendecir porque tu voz dice que los bendigamos, que nosotros, Señor, hoy queremos, Padre amado, mostrar como tú ordenas la otra mejilla, Padre amado, al agresor, a aquel que viene a perjudicar, etcétera, etcétera. Hoy, Padre amado, que escuchemos esa voz, porque a veces es muy difícil eso que parece pequeño, pero que día a día somos probados, somos confrontados, somos, Señor, entrenados en lo que tú quieres que se haga. Hoy te pedimos perdón por tanto quebrantamiento que ha habido a tu voz, a tu instrucción. Te pido perdón por todos los ministros que dejaron de hacer las cosas, por todos aquellos intercesores, escuderos que no levantan su espada para cubrir a quien tienen que cubrir, Padre amado, por todos aquellos, Señor, que no cubren las espaldas de sus pastores, de sus líderes, porque no escucharon la voz, la comisión que tú le diste, por todos aquellos maestros, esos evangelistas, profetas, Señor, pastores que dejaron de hacer su oficio y están haciendo otras cosas. Otros ni siquiera han empezado. Hoy te pido perdón, Señor, porque tu voz no se ha escuchado. Que tengas misericordia de nosotros, misericordia de esta casa y siempre estemos con tu favor, que podamos entrar a esos niveles de reposo. Dificultades, enemigos siempre se van a levantar, pero lo único que queremos que siempre permanezca con nosotros es tu favor, Señor. Tu misericordia para nosotros y para cada una de las familias de nuestros hermanos que nos están escuchando en este día. Amado Rey de Gloria, que hoy la cena de Shabbat sea un tiempo, Padre, de pacto en que nos conectemos contigo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu palabra, que a veces puede sonar dura, Padre amado, es buena y nos trae dirección, nos trae, Padre amado, instrucción para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre amado, porque eres bueno, porque eres poderoso. Gracias, Señor, por el pan, gracias por el vino, gracias, Señor, por el fruto de la tierra, gracias por la sangre de la tierra. Y hoy, Padre amado, queremos bendecir a nuestra amada familia, Padre amado. Bendecir primeramente, Señor, a nuestros hijos, que el Señor los bendiga a nuestros hijos varones, como Efraín y como Manasés, que sean fructíferos, que se multipliquen, Padre amado. Y a nuestros hijos espirituales también, y a nuestras hijas, Señor, y a nuestras hijas espirituales también, que sean, Señor, como Sara, como Rebeca, como Raquel, que sean mujeres, Padre amado, que vean cosas sobrenaturales, aunque por un tiempo su vientre estaba cerrado, pues eran vientres proféticos, vientres de generaciones. Bendecimos esos vientres, Señor, de todas nuestras hijas. Bendecimos también, Señor, a todos nuestros hijos varones, que el Padre les fructifique, les multiplique. Que, Padre amado, todos, varones y mujeres, familias, caminemos en la dirección que tú quieres que caminemos, Padre. Bendecimos, Señor, la vida de nuestros padres, bendigo la vida de mis padres, bendigo la vida de los padres de Nicarí y de todos los padres que están en este día, que sean benditos, que sean honrados, reconocidos como tales. Y también, Señor, bendigo a mi esposa Nicarí, que tú le des sabiduría, le des discernimiento, entendimiento, Padre amado, para estos tiempos, que bendigas su vida, que la cubras con tu manto de favor, de gracia, de misericordia y manto de provisión y de bendición también. Y a todas, Señor, las madres que nos ven en este día, que son benditas tuyas, Padre amado. Te damos gracias, Señor, y Padre Todopoderoso, gracias por tener una semana más, por tener otro Shabbat más en que podamos conectarnos contigo. Que este Shabbat sea de reconexión, como dijo Moisés, Señor, que nuestros corazones sean de carne y que no endurezcamos, sino que entremos al reposo. No somos de esa generación que endurece el corazón, somos de esa generación que pone su corazón delante de ti para, Señor, entrar en el reposo. Nosotros escuchamos con fe, nosotros somos una generación de Emuná, nosotros somos, Señor, esa generación Noah, Padre amado, que tú estás buscando. Gracias, amado Abba, en el nombre de Yeshua. Y usted en su casa, acompáñenos con lo que haya hecho, haya preparado para su cena de Shabbat.
Bendecimos su pan, su mesa, su arteza de amasar, todo lo que el Padre ha provisto para su vida, que empiece a abrirse, que empiece a fructificarse y a multiplicarse. Que el Todopoderoso les bendiga y les proteja. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Que levante su rostro sobre ustedes y les llene de su shalom. Shabbat shalom, los amamos, los bendecimos. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con ustedes. Y conforme dice la Escritura, que aquel que guarda Israel no se adormita ni se adormitará jamás, y que Él guardará su entrada y su salida desde ahora y para siempre, que así sea sobre sus vidas. Shabbat shalom, amada familia. Nos vemos el día de mañana, 9 de la mañana, para el estudio de la generación Noah. A las 14 horas, Torah para niños, a todos los niños que están ahí. Mañana es día de estudio, mañana es día de aprender con todos los maestros, las maestras que están. Sábado y domingo, 14 horas. A las 15 horas, la Haftará, la porción de estudio del Tanakh, que está relacionada con la porción semanal. Y a las 16 horas, también el resumen, la Haftará del Pacto Renovado. Mañana un día abundante, lleno de estudio, de meditación de la palabra y ante todo la comunión, amados hermanos, en Shabbat, para que escuchamos la voz de nuestro Abacados. Shalom, los amamos, los bendecimos y les enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos en las diferentes naciones, en las diferentes ciudades. Un fuerte abrazo, también a mis amados padres, un fuerte abrazo a la distancia. Shabbat, shalom.